darles bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la profeta Miqueas. Hemos estado leyendo sus profecías que él dio al pueblo de Dios. Sus profecías estaban a todo el tribu de Israel, el reino del norte, el reino del sur, igual. Todavía cuando él estaba profetizando no había venido Tilgat-Pileser la tercera, o 3 es su título, para venir a destruir los 10 tribus al norte. Todavía no había venido Nabucodonosor con Babilonia para destruir Jerusalén y el reino del sur. Entonces lo que Miqueas está diciendo, lo que está tratando de profetizar es para avisar a la gente del mal que existe. Él está hablando de todo lo que está en su gobierno, en sus religiones, en todo lo que hay, para que ellos pongan atención. Porque si cambian, puede haber otra historia. Y sabemos que en ese periodo, Ezequías, que es rey de Jerusalén, puso atención a lo que dijo Miqueas, y él arrepintió, él fue a Dios y pidió ayuda, y Dios vino y dio todavía un cierto reposo al tribu, al reino del sur, por aproximadamente 100 años antes de que vino Nabucodonosor. Vino Tilgat-Pileser, vino Sennacherib, destruían el reino del norte, pero quedó semi-seguro, completo el reino del sur hasta que vino Nabucodonosor. Entonces vamos a seguir, estamos en Miqueas capítulo 2, vamos a empezar en versículo 1 y 2. Dice: Ay de los que piensan en equidad, de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo pone por obra, porque tiene en su mano el poder. Y codiciarán las heredades y las roban, y casas y las tomarán. Oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad. Y aquí Dios está hablando, mira, los asirios vienen, también los babilonios eventualmente vienen, y vienen por un propósito. El propósito es castigo, y no solo es para castigar, es por cuanto hay pecado. ¿Cuál es el pecado? Pues estamos codiciando, estamos robando, estamos oprimiendo al vecino. Tenemos a la derecha 4 imágenes realmente que están representando la mayoría de lo que Dios está hablando. Eso no elimina lo que está en nuestro corazón, en nuestra familia y vida personal, pero eso es la mayoría de lo que Dios está hablando. Imagen abajo a la derecha, los centros financieros. Ellos han aprendido a jugar el sistema de finanzas para poder robar el pueblo de Dios. Entonces están oprimiendo el pueblo de Dios. Pasa buen tiempo, pasa mal tiempo, ellos nunca sufren. Los que sufren son los pobres. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque un pobre tal vez $1 es mucho, pero para el financiero no es nada. Entonces él tiene control de miles, y el pobre es solo lo que está en su bolsa. Y para perder uno es mucho. Entonces ellos saben jugar el sistema a su favor y no piensan en la nación o el pueblo de Dios. Segundo foto en el centro ahí, gobernadores en un puesto gubernamental. Ellos también han aprendido a jugar el sistema y no le importa si es un lado o es otro lado, han aprendido a jugar el sistema para que nunca se va mal a ellos ni a sus familias. Logran sus posesiones y tienen su dinero garantizado hasta que se mueren. Viven tranquilos, mas el pobre abajo no tiene ninguna seguridad ni parecido. Al derecho, arriba, es una imagen, solo lo busqué en Google, no tiene que ver nada con los en particular que están en esta imagen. Podía ver muchas fotos puestos acá, pero estaba haciendo nada más una búsqueda de los pastores más ricos, más famosos en el mundo, y era una de las imágenes, porque
Eso es algo más que Dios estaba hablando. La religión y los líderes religiosos estaban parte de esta opresión al pueblo de Dios. Estaban robando del pueblo de Dios con sus lujosas vidas. Y vamos a ver más de eso enseguida. Y luego, arriba en el centro, esos hombres que son narcos o quién sabe es parte de un grupo de narcos o algo parecido. Ellos también, otro grupo que está oprimiendo al pueblo. Están codiciando heredades, están robando las casas, están tomando las casas, están oprimiendo la gente. Ellos no pierden, más el pueblo pobre siempre pierda. Es lo que Dios está hablando, porque eso estaba viviendo ellos, y podemos ver otra vez. Estamos en medio de este ciclo, una vez más. Entonces, cuando dice oprimen al hombre y su casa, no está hablando de cualquiera. La verdadera palabra aquí, hombre, en este versículo en el hebreo es geber. Y la palabra geber en el hebreo menudo se refiere no solo a un hombre, sino a un hombre recto, fuerte o valiente, hablando de lo recto. Entonces, y la opresión o toma por violencia de que aquí se habla, implica el uso fraudulente de las leyes. Entonces, ¿qué significa? De modo que están oprimiendo a los justos y rectos mediante el uso de leyes fraudulentas y leyes usadas fraudulentemente. Y esa es la razón que tengo todos esos fotos, porque ellos así están viviendo todos los días. Están oprimiendo el pueblo de Dios, los pobres, más que todos los justos y los rectos que sí obedezcan las leyes, pero a ellos no le importan. Si ellos quiebran una ley, viene el juez y quizás pegue su mano y ya están libres. Pagan un multo de tanto, pero esa multa no es nada para ellos porque no son pobres. Entonces, ese es el problema que estaba sucediendo en aquel pasaje cuando Miqueas estaba profetizando a Dios. Por estas cosas venían su destrucción. Podemos nosotros señalar a todas esas personas, pero hay algo importante para recordar. ¿De dónde venían esas personas? Usted tal vez en su mente piensa la persona más horrible que existe en este mundo. ¿De dónde vino? De una familia. Tenía su madre, tenía su padre, tenía que tenerlas. Tenía sus tíos, tías, abuelos, abuelas, probablemente. Venía de una familia. Y eso requiere que examinamos nuestra familia primero. ¿Por qué? Porque para cambiar el mundo empieza en el hogar. Entonces, tengo aquí 6 pensamientos nada más de qué es una buena familia, para que meditemos un poquito en nuestras familias. Entonces, número 1, hay mucho humor, buen humor y diversión dentro de su familia, a pesar de las demandas muy reales de la vida diaria. Quiere decir, ¿cuál es su interacción con sus hijos, con sus nietos? ¿Están jugando con ellos? ¿Hay buena relación? ¿O solo usted deja que ellos están viendo la televisión jugando solo y usted nunca está jugando con ellos? Aquí está hablando de una familia que viene juntos. Padre, madre, hijos, nietos, etcétera, abuelos, están viviendo en unidad. Y esto es importante. Número 2, tiene su familia reglas que se han establecido claramente y se aplican de manera uniforme, pero que son flexibles y responden a nuevas situaciones y cambios en la familia. Es muy importante que tenemos reglas en la vida. La palabra nos da reglas por el reino de Dios. Dios espera que en la casa hay reglas, pero Dios también espera que somos justos. Quiere decir, si yo estoy diciendo a mis hijos que algo está muy mal y incorrecto, ¿yo por qué lo voy a hacerla? No tiene que ver, porque tiene que ser algo que es uniforme, algo es justo,
pero también si aparece algo nuevo y que usted no lo esperaba, pues usted es razonable para hablar y ver cómo es la manera más justa y recta para solucionarlo. Número 3 son las expectativas de la familia de cada persona razonables, realistas, acordados mutuamente y generalmente cumplidos. ¿Cuál es el ambiente en su familia? Piensa. Porque son en estas cosas que una familia buena se establezca y luego un buen ejemplo en la comunidad y luego una buena comunidad. Entonces, en su casa, en su familia, debe tener cosas que son razonables, no extremos. Debe tener algo realista. Usted espera que sus hijos puedan hacer algo real que sí se pueden hacer. Y usted también tiene expectativas personales que son realistas y razonables. Y que todos están de acuerdo para cumplirla. Hablamos, diálogo, es muy importante. Número 4. Logran los miembros de la familia la mayoría de sus metas individuales y se satisfacen sus necesidades personales. Hay que recordar, somos una familia y todos tenemos diferentes gustos. Y eso debemos respetar. Es como Dios estableció el mundo. No tenemos ninguna razón de pensar que toda persona es igual que yo. No, en una familia somos muy distintos. Entonces debemos pensar en los deseos, necesidades de cada quien y vamos luchando juntos para que todos queden de manera buena dentro de las leyes de Dios satisfechos en su vida. Número 5. Los padres y los niños se respeten genuinamente el uno al otro, demostrando amor, cariño, confianza y interés incluso cuando hay desacuerdos. Entonces hay una buena relación. Yo no estoy solo castigando a mis hijos por puro gusto, sino estoy hablando con ellos, estoy respetando a ellos. Si veo que ellos quiebran alguna regla, trato de saber por qué. Es mi culpa como padre, tal vez no educo bien a mi hijo y debe castigar a mí mismo. Hay un respeto mutuo y esto es muy importante y sale del corazón. Cuando mostramos respeto, nuestros hijos devuelvan respeto. Es importante, debe haber amor, debe haber ese amor físico, abrazos a sus hijos, deben decir a sus hijos te amo, etc. Debe haber un cariño, debe haber un confianza, interés en su vida. No solo cuando ellos vienen de la escuela, usted pregunta, ¿cómo estaba su día? Está bien, está bien. Y ya, ahí termina. No, eso no es un interés verdadero. Debe haber un interés mutuo en todo, incluso cuando hay desacuerdos. Y es cuando hay desacuerdos que es el mayor punto, porque cuando nosotros no tenemos buena relación, cuando hay desacuerdos es cuando se forman enemistades, divisiones y pleitos que son muy difíciles para remendar. Número 6. Puede su familia madurar y cambiar sin que todos se sienten molestos o infelices. Muy importante. Hay un crecimiento en la vida y no debemos olvidar eso. A veces cuando nuestros niños están pequeños, lo tomamos a ellos y lo llevamos a uno de los postes de una de las puertas y empezamos a hacer líneas en la marca de la puerta. Tratando de mostrar el crecimiento de nuestros niños, 3 pies, 4 pies de altura. Pues debe haber también un crecimiento en la familia. No hay ninguna familia perfecta. Quizás en parte somos mejor en una cosa o peor en otra cosa que otra familia, pero la mera verdad es que ninguna familia es perfecta. Entonces, así como hay marcas en la puerta por el crecimiento de sus hijos, nuestros hijos así saben, es normal crecer, es esperada. Voy a seguir creciendo hasta cierta etapa y ya no más. Entonces debemos sentir lo mismo en nuestra familia, que hay un crecimiento que es normal. No somos perfectos, puedo dialogar con mis hijos, quizás tienen razón ellos en algo y yo debo cambiar. Hay un crecimiento y metafóricamente debemos tener así líneas en las puertas mostrando los cambios a los cuales hemos pasado como familia. Vamos a seguir en versículo 3 al 4.
Por tanto, así dice Jehová, he aquí yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacarás vuestros cuellos, ni andarás erguidos porque el tiempo será mal. En aquel tiempo se levanta sobre vosotros refrán, y se endecharán una amarga lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Muy importante, porque Dios está diciendo, todo el mal que tú has hecho, esta es la razón por la cual viene su esclavitud. El pueblo de Dios, cuando salió bajo Tilgat-Pileser, salió de sus tierras en fila, dice la palabra desnudo. No sé si estaban realmente desnudos o solo estaba hablando de la vergüenza que tenía cuando fueron llevados delante de sus enemigos, porque ellos como pueblo de Dios siempre estaban diciendo, pues no preocupo yo, mi Dios me salvará, mi Dios me salvará. Pero Dios no salvó a ellos. ¿Por qué? Porque estaban pecando. Estaban oprimiendo a los pobres. Estaban oprimiendo a los verdaderos humildes. Tengo unas fotos aquí de la cual miré cuando estaba haciendo ese estudio. Salió esa noticia. En la izquierda arriba hay un hombre, su esposa. Otra vez a la derecha abajo el mismo pareja. Es un pastor. Él estaba en su santuario para predicar. Entró un ladrón, el hombre en media encapuchada. Entró el ladrón y robó toda la joyería de este pastor, que tenía que ver con más de $400,000. ¿Qué pastor pasa a su iglesia para predicar con $400,000 de joyería en su cuerpo? Esto es absurdo. Interesantemente, salió unos días después que este mismo pastor había robado mucho dinero de algunos de los oyentes en su iglesia. Entonces dice la palabra que Dios traerá sobre nosotros nuestro propio mal. El castigo, lo que se siembra, se cosecha. Esta es la verdad. Dios siempre ha castigado a su pueblo por sus errores. Podemos ver el foto abajo, ese pueblo en cadenas. Así fue el pueblo de Dios cuando fueron llevados de su tierra en Israel, en cadenas. ¿Por qué? Porque eran como este pastor, oprimiendo al pueblo de Dios. Estaban robando, estaban haciendo las cosas en nombre de Dios. ¿Cuántos famosos hoy, sean financieras, sean gubernamentales, sean pastores, salen, hablan en el nombre de Dios, pero su punto no es el beneficio del pueblo de Dios. Su punto es oprimir, robar, quitar y así mantener el pueblo de Dios oprimido. Eso es muy importante, porque a esa gente estaban hablando Dios en este pasaje. Dice en el versículo 3 algo importante. Dijo Dios, yo pienso sobre esta familia un mal. ¿Qué familia? Pues es importante esa palabra familia. La palabra familia aquí en hebreo es mishpacha y implica familia en el sentido de un pandilla o un grupo de personas que trabajan juntos para un propósito, pero que no están necesariamente relacionados en genética, en sangre. Dios tiene muchas veces una justicia poética, se cosecha lo que se siembra. Y así como este pastor, él estaba robando de unos pobres de su congregación y luego él, en plena servicio, fue robado de $400,000, pero no era de él, era de su congregación. Este es el ejemplo que Dios está hablando. Esa nunca ha agradado a Dios y Dios siempre castiga a esas personas por su mal, no importa si es el pueblo de Dios. Como habla aquí de familia, está hablando de ese grupo de personas que tal vez no son relacionados por sangre, pero están trabajando juntos para engañar, para robar y para hacer el mal.
Seguimos, versículos 5 al 7. Por tanto, no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profetizan, para que no lleva la vergüenza. ¿Tú qué dices, casa de Jacob? ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Mis palabras no hacen bien al que camina rectamente? Entonces Dios está hablando con su pueblo. Él está diciendo, ustedes están haciendo mal. Yo estoy aquí para dialogar, estoy aquí para trabajar, para ayudar, para perdonar y para ayudar. Pero el pueblo como que se siente vergüenza de conocer a Dios, de ser llamados cristianos. Yo no quiero ser conocido con aquellos pobres. Entonces el Señor empezó hablando algo un poco extraño en versículo 5. Dice, por tanto no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. Y lo que habla, cuando había un juicio y alguien estaba siendo enjuiciado delante de un juez, delante de los gobernadores, el juez a veces preguntaba, ¿será que hay alguien que puede hablar a favor de esa persona? Hablando a favor de su carácter, su porte, etc. Y la idea es que en aquellos tiempos, si alguien estaba siendo enjuiciado y tú estabas ahí, tú tenías esa cordel o ese objeto en su mano que tú podías levantar o como dice aquí, tirar en el suelo, diciendo en sí al juez, sin hablar una palabra, porque ellos no permitían mucho bulla, mucho ruido en sus juicios, pero tú podías levantar ese objeto y lo que tú estabas diciendo al juez en efectivo es, yo estoy dispuesto a parar y hablar a favor del carácter de esa persona. Entonces dijo Dios en versículo 5, usted como pueblo de Dios, nadie va a levantar eso para su favor. ¿Por qué? Porque todo el mundo sepa que tú no tienes buen carácter. Pero es pueblo de Dios. Son los creyentes, los hijos de... No, nadie va a levantar a favor de su carácter. Aún dice en versículo 6, no profetiza, no hablas. ¿Por qué? Porque solo va a llevar vergüenza. Y eso es importante. Ellos como pueblo estaban tan avergonzados de Dios que Dios no iba a hablar a su favor tampoco. Versículo 7, dijo Dios, yo estoy aquí. ¿Acaso he quitado mi espíritu para trabajar con ustedes? Puedo trabajar con ustedes, puedo darte sueños, puedo ayudarte a tener bendiciones, pero mi camino es recto y ustedes no lo han querido. Mis palabras hablan el bien y bendice al que hace rectamente, pero el pueblo no quería. El pueblo conocía de Dios, pero tenía pena de ser verdaderos creyentes. Y eso es importante. ¿Por qué tenía esos problemas? Pues había cambios. Versículo 8 al 10. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Tras sus vestiduras quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban, como los que vuelvan de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de la casa de sus delicias. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, pues ese no es vuestro reposo. Y porque estás contaminado, os destruirá con grande destrucción. El Señor estaba hablando, hay dos caminos, el alto, la idea del plan de Dios, y el bajo, la idea del diablo. En el plan de Dios hay una familia, hay un padre, un hombre, una madre, una mujer, hay niños de ambos sexos y se crece en amor, en respeto, en cariño mutuo para todos. Los padres son hombres de verdad, no son dictadores ni reyes, pero son hombres que cuidan sus hijos, que aman sus hijos, pero eso ya no existe en el pueblo de Dios. Se ha cambiado.
esta imagen del guerrero que es digno como Moroni en la palabra, en el libro de Mormón, o como Nefi en la palabra de Dios, hombres de verdad que cuidaba a su pueblo y peleaba por su pueblo, ya no existe. Ya se desapareció. Dice en versículo 8, el que anda rectamente, tú quitas el vestuario de él, la capa de él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuando alguien está preparado, está haciendo el bien, está practicando la obra de Dios, el pueblo más bien está desnudando a la persona a la fuerza, está robando su protección. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vivimos hoy en un día, cuando alguien trata y intenta hacer el bien, a veces sufre daños por el mundo a su alrededor, porque el mundo tiene pena de alguien que vive recto. Dice en versículo 9, las mujeres de mi pueblo echaste fuera. Había cambios sucediendo en el pueblo de Dios. Ya el rol de madre ya no era importante, ya el rol de padre ya no era importante. Todo cambiaba y ellos empezó a despreciar esos roles que Dios había dado. Y eso podemos ver últimamente en nuestra etapa de hoy, los dos fotos abajo, dos hombres casados con un bebé adoptado. Al otro lado, un hombre, puede ver por su barba, pero que parece de mujer con su pelo largo, sus aritos y pasando como si fuera mujer, diciendo que es mujer. Hay un disrespeto por el objeto de que Dios creó, que es la mujer, igual el hombre. Hay un desprecio por esas personas que Dios lo creó. Y hoy queremos vivir según nuestro propio beneplácito, sea homosexualidad, transexualidad, sea lo que sea, no importa. Pero como bien dice, la mujer, hablando de aquella cosa que Dios creó, echaste fuera. Y sus niños, quitaste mi perpetua alabanza. Siempre los niños en las palabras de Dios era una bendición. Era una bendición para el pueblo de Dios, una familia con muchas bendiciones, muchos niños. Era algo que demostramos, que demostraba que Dios estaba con la familia. Hoy ya nadie lo quiere. Si aún una familia es una familia normal, padre, madre, un hijo, dos hijos, ya, no más. Despreciado esta alabanza de niños. Y es el cambio que ha hecho en el transcurso del tiempo. Es lo que estaba pasando en aquel tiempo y lo que Dios estaba hablando. Dijo Dios, este no es tu reposo. Este no es el camino recto, pero es contaminación y lo trae a la destrucción. Y es la verdad. Seguimos en versículo 11 al 13. Dice, si alguno que anda en el espíritu de falsedad mienta diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, esta tal será profeta a este pueblo. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Hará estruendo por la multitud de los hombres, subirá, romperá delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces, como era pueblo de Dios, obviamente, cuando estaban siendo llevados por sus enemigos estaban burlando. Su Dios no tiene poder. Por eso dice en 13, a la cabeza de ellos Jehová. Atrás de Jehová estaba el rey. Y podemos ver ahí a la derecha 3 imágenes. Arriba a la derecha es, todo eso son piezas arqueológicas en museos. Arriba a la derecha es media parte de una tableta escrito en el tiempo de Tilgat-Pileser III sobre su conquista de los 10 tribus al norte, el reino del norte de Israel. Luego a la izquierda de eso hay una columna que fue escrito por Sennacherib y también sus conquistas del reino del norte y una parte del sur cuando venían ellos
porque recibían después ya un impuesto de guerra del reino del sur. El imagen abajo tallado de piedra, eso también es de Asiria. El hombre rodeada supuestamente es Jehu, el que estaba rey de Israel, el reino del norte. Fue él delante de su pueblo, burlado y apenado. ¿Por qué? Porque su Dios no lo salvó a ellos como ellos habían creído. ¿Por qué? Porque no estaban escuchando a los profetas de Dios, estaban escuchando profetas falsos. ¿Qué dice en versículo 11? Dice que si venía una profeta hablando lo bueno, hablando de que Dios salvará a su pueblo, somos pueblo de Dios, no hay que preocupar, todo andará bien. Dice, a ese profeta el pueblo escuchaba, pero era falsas mentiras. Y el profeta verdadera, que bueno, sabemos que era Ezequías y también Miqueas y también Isaías y Jeremías y otros en ese periodo de tiempo, el pueblo no le iba a escuchar, no le interesaban sus palabras. Entonces, así como Dios dijo, el pueblo iba a ser vencido y salir apenada. Dice en Ezequiel 13, versículo 1 al 7. Ezequiel 13, 1 al 7. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizarán. Y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada ha visto. Como zoras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echaste vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. Venían vanidad y adivinación de mentira, diciendo, dice Jehová, y Jehová no las envió, y hacen espera que se confirmen la palabra. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto dices, dice Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces vino Ezequiel y él aún dijo, han habido muchos profetas y estos han profetizado y tu pueblo ha escuchado, pero no fueron mandados por Dios. Eran mentirosos, profetizaban de sus propios corazones, de sus propias mentes, pero no han hablado la palabra de Dios, ni han obedecido, porque una de las primeras cosas que es importante para conocer una profeta verdadera es ver si ellos están obedeciendo la palabra de Dios. Si ni ellos obedecen la palabra de Dios, ¿por qué voy a escucharlas? Es que su ejemplo propio es el primer paso en cuanto a saber si yo voy a creer en ellos. Entonces, esos profetas venían, no estaban cumpliendo la palabra de Dios, más bien estaban, dice la palabra en una parte, estaban cobrando para sus profecías. Entonces, eran hombres mundanos, burlando de Dios, usando el nombre de Dios, pero para su propio bien, para tener su buena joyería, pero eran hombres falsos. Viene Dios y dice, usted escuchó a falsedades, hoy están viviendo las consecuencias, vas en destrucción. Entonces espero que eso pueda ayudar un poco en nuestra comprensión de lo que estaba pasando. Vamos a estar siguiendo el estudio de Miqueas en otro estudio. Entonces espero que tu día sea bendecido y que esa aproveche a ustedes.